como en ese momento histórico se hablaba tanto de este tema, ¿no? Como de la mujer necesita quedar en embarazo para estar completa, pues su forma de contrarrestar esto, de oponerse a esto, era decir lo contrario. El feto no me completa, sino que me invade y me destruye. Y bueno, esos son los conceptos. Ahora voy a hablar un poquito de algunos otros temas de los que habla Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir en general se puede decir que no estaba muy a favor del matrimonio. A nivel personal, ella escogió muy consciente y explícitamente con Jean-Paul Sartre, que fue su compañero sentimental más duradero, digamos, que ellos no se querían casar, que querían estar juntos, hicieron un contrato que duraba 2 años y que tenía la intención de decir que eran una relación de pareja, pero que eso no implicaba que no pudieran tener relaciones con otras personas. I'm leaving you. El caso es que ella decía que el matrimonio en sí mismo era una institución que estaba dañada. Decía que el matrimonio no funcionaba en general, pero no porque las personas tuvieran la culpa, sino porque el matrimonio estaba dañado. Y estaba dañado y eso perjudicaba especialmente pues a las mujeres. ¿Qué? ¿Y entonces tenías que cogerte a otra mujer? No debería molestarte que me la cogí. Es decir, él, por ejemplo, no decía que el problema fuera que los hombres y las mujeres en una relación, en un matrimonio, fueran infieles, sino que era obvio que iban a ser infieles con la forma en la que estaba construido el matrimonio. Y entonces ella decía que el problema de fondo del matrimonio es que era presentado como el destino de la mujer, el único fin posible para ella. Es decir, el matrimonio era una herramienta que se usaba precisamente para dejar a la mujer en la inmanencia. Las mujeres no podían escoger si querían casarse, tenían que hacerlo. En cambio, los hombres no tanto. Y por eso el matrimonio no surgía de una relación de igualdad. Es lo que ya explicaba antes de la inmanencia y la trascendencia. Si la mujer entra al matrimonio como su único destino para reproducirse y cuidar el hogar, es decir, quedarse en la inmanencia, y los hombres sí pueden llegar a la trascendencia, es decir, tienen la libertad de seguir siendo y decidiendo hacer lo que quieran, ya es obvio que no tienen la misma condición. Entonces, obviamente, el matrimonio es una herramienta que ayuda a que las mujeres se queden en la inmanencia y por lo tanto, pues no permite que desarrolle su individualidad, sus deseos, sus proyectos de vida. Y estas dos cosas se retroalimentan. Los hombres tienen esa posibilidad de libertad gracias a que las mujeres se quedan en el hogar. Entonces sí, pues desde el momento en el que Simone de Beauvoir decía todo esto hasta hoy en día las cosas han cambiado bastante. Las mujeres ya no tienen el matrimonio como único destino, eso ya no se ve tanto, por lo menos en mi contexto que yo veo. Obviamente en otros sí pasa. Y bueno, el caso es que incluso Simone de Beauvoir veía que el matrimonio sí estaba cambiando, ¿no? Ella decía que no hay como una última palabra al respecto. Ella por eso pues no rechazaba el matrimonio en su totalidad, decía si las personas logran ser iguales, equitativo en una relación, pues todo bien, puede que el matrimonio sí funcione en una forma distinta. Entonces, por ejemplo, decía que en el momento en el que la mujer alcance la paridad económica, ahí sí se puede empezar a hablar de que las dos personas llegan al matrimonio en condiciones de igualdad. La maternidad también es muy criticada por Simone de Beauvoir. Incluso creo que podría decir que es más criticada que el matrimonio. No estoy segura de que eso sea así, es como mi percepción. De pronto me lo estoy inventando. Ella dice que hay un mito que dice que el ser mujer es lo mismo que ser madre. Es decir, más o menos para que una mujer sea verdaderamente una mujer, tiene que tener un hijo, una hija. El hijo y la hija completa a la mujer. La mujer está vacía si no tiene hijos. Ella dice que eso no es cierto, esas ideas no son ciertas, son construcciones sociales, no naturales. Ella dice entonces que en las condiciones de desigualdad que existían en ese momento, la maternidad siempre va a ser una trampa que va a llevar a las mujeres a que se queden en la inmanencia. Siempre, no hay forma de que eso no pase. En esas condiciones de desigualdad específica. Porque el tener hijos e hijas es el único destino de las mujeres y el tenerlos implicaba abandonar su libertad y su felicidad para dedicarse a ellos y ellas. Esto me parece muy interesante porque una de las críticas más recurrentes que se le hace a Simone de Beauvoir es que ella como que sataniza la maternidad.
Y la verdad es que sí lo hace, en mi opinión, no voy a decir que no. Pero ella dice que eso que ella está diciendo, esa satanización de la maternidad, sucede por las condiciones sociales específicas de ese momento. Pero bueno, yo creo un poco que ella sí sataniza la maternidad, y una de las razones es que me empecé a leer El segundo sexo, el libro de Simone de Beauvoir, el más famoso. No lo leí todo, no nos vamos a decir mentiras, pero el caso es que uno empieza a leer y se da cuenta que ella sí construye como una visión muy de pesadilla de lo que es el embarazo en sí mismo, por ejemplo. Yo sé que ella no solo dijo eso del embarazo y de la maternidad, solo esa parte, o sea, es mucho más complejo que todo eso. Pero bueno, ella dice cosas como que el feto es un invasor extranjero que le roba la individualidad a la madre. Ella dice cosas así, pero primero, por un lado, hay que entender que ella lo dijo en un contexto muy específico, del que voy a hablar ahorita en un momento. Pero por otro lado, lo que se puede pensar es que esta visión tan terrorífica del embarazo lo que evidencia un poco es como ese pánico que ella tenía de perder la autonomía, la libertad, la individualidad, porque era algo que pasaba mucho en esa época, ¿no? Y entonces el hecho de que ella diga que el feto era un invasor, para mí tiene cierto sentido. No lo comparto, obviamente no creo que el feto sea un invasor, pero tiene un sentido que no solo era histórico, sino también narrativo. Y es que como en ese momento histórico se hablaba tanto de este tema, ¿no? Como de la mujer necesita quedar en embarazo para estar completa, pues su forma de contrarrestar esto, de oponerse a esto, era decir lo contrario. El feto no me completa, sino que me invade y me destruye. Tiene como ese sentido para mí. Y bueno, esto sucede precisamente porque la maternidad y la paternidad son puestas en lugares distintos. Nuevamente, la misma historia de inmanencia y trascendencia. Las mujeres solo podemos ser madres, los hombres pueden ser padres si se les dé la gana, y si no, pues no. No voy a seguir repitiendo lo mismo. Bueno, ya lo repetí. El caso, y esto me parece súper interesante porque hay una entrevista que le hacen a Simone de Beauvoir y ella habla específicamente de cómo esto le afecta a ella en su vida, ¿no? Y dice que a ella siempre le están preguntando que por qué no tiene hijos, y en cambio dice que a Jean-Paul Sartre nunca le preguntaron eso. Y entonces ella dice una frase que a mí me parece súper interesante, y es: una escritora es ante todo una mujer que se distrae escribiendo. Y esto es interesante porque, al contrario de esto, un escritor es simplemente eso, un escritor, un hombre que decide escribir, como Sartre. Una mujer, como Simone de Beauvoir, al contrario, es una mujer que se distrajo de hacer lo que tenía que hacer, reproducirse, se distrajo escribiendo. No sé, me pareció una frase como buena en ese sentido, para concluir acá. Cuando Simone de Beauvoir habla de que las mujeres realizan pues estas tareas de inmanencia, muchas veces se refiere al trabajo de hogar. Así que ya he hablado varias cosas con respecto a lo que Simone de Beauvoir piensa con respecto al trabajo doméstico, así que voy a ser breve. Quiero decir dos cosas muy sucintamente. Primero, las tareas del hogar son reconocidas como importantes, ¿no? O sea, si tú no cuidas tu hogar, si no tienes dónde llegar a vivir, si no tienes comida que comer, si no tienes alguien que cuide a tus hijos y los haga crecer, la vida no se va a seguir reproduciendo y nos vamos a extinguir. O sea, son tareas muy importantes, pero estas tareas no le dan un sentido, un significado a la vida de las mujeres que realizan las tareas. Y es por eso que las mujeres se quedan en esta situación de inmanencia, ¿no? Y entonces lo que pasa es que las mujeres, como no tienen un sentido de vida, trasladan ese sentido de vida a otras personas, a sus hijos, hijas y a sus esposos. Esto hace que todo el sentido de su vida esté basado en otra persona. Y eso es bastante problemático. Y esto no pasa al contrario, porque aunque los hombres necesitan que sus esposas los cuiden, les consientan, les hagan la cama, les hagan la comida, obviamente lo necesitan. Esa necesidad, esa dependencia no es existencial. Es decir, su sentido de vida no depende de ellas, sino de las actividades que hacen, lo que les gusta, sus proyectos de vida. Por otro lado, quería mencionar brevemente una conversación entre Simone de Beauvoir y Betty Friedan, que es otra de las feministas como clásicas. Y este diálogo es súper interesante porque se puede ver como literalmente el feminismo de cada una puesto al frente del otro. Ahí yo me doy cuenta, por ejemplo, que me siento mucho más cercana al feminismo de Betty Friedan que al de Simone de Beauvoir. Pero bueno, lo que quiero decir aquí es que Betty Friedan le cuenta a Simone de Beauvoir que en Estados Unidos lo que estaban tratando de hacer, digamos, las feministas o algunas feministas, era darle un pago a las mujeres que se dedicaban a las tareas del hogar para reconocer su trabajo.
Simone de Beauvoir responde como súper cortante y firme a esto, diciendo que ella no está de acuerdo con esto, porque ella dice que darle plata a las mujeres que se dedican a hacer labores del hogar lo que haría es fomentar que se queden allí, en vez de permitirles pensar que hay otras opciones y salgan a buscar los trabajos que se les dé la gana. Es como decirle a la mujer, sí, bueno, está bien, quédate ahí haciendo eso, nosotros te pagamos. Es como direccionarla, seguir como diciendo, quédate en esto, en vez de lo contrario, que es lo que ella quisiera que pasara. Yo hasta ahí creo que puedo estar más o menos de acuerdo con eso, ¿no? Como que darle plata a la mujer puede ser un incentivo para que se quede haciendo las labores del hogar, en vez de que salga y diga, ok, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me gusta? ¿Cómo quiero desarrollar mi proyecto de vida? Y si al fin y al cabo lo que me gusta igual es ser ama de casa, pues volver a hacerlo, ¿no? Eso no lo dice Simone de Beauvoir, eso lo digo yo. Igual creo, pero no estoy tan segura, tampoco he reflexionado tanto al respecto de esto, pero creo que dentro de todos los males que hay, darle la plata es el mal menos malo de todos, y al fin y al cabo creo que tiene algo de sentido pensar en esa posibilidad. Eso es lo que creo yo, no Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir lo que cree es que al contrario hay que hacer un cambio mucho más estructural. Dice que ni siquiera la idea de crear más guarderías para que las mujeres se desocupen la convence del todo. Ella lo que dice es que hay que hacer un cambio más radical a través de la construcción de vida comunitaria, de colectivos, de otras formas de organizar las familias, que no impliquen que las mujeres se queden cuidando a les hijes, por ejemplo. Esta idea me parece súper interesante realmente, como plantearse una transformación mucho más radical hacia una vida comunitaria. Tiene algo de sentido para mí. Sin embargo, creo que es mucho menos realista, mucho menos realizable a nivel global, no en un grupo pequeño que decida organizarse de forma distinta. Entonces, pues no sé, como que la otra idea de darle plata a las mujeres me parece que tiene sentido. Y además puede que estas dos ideas como raro no se excluyan entre sí, ¿no? Pero bueno, es como en el contexto de esta frase que Simone de Beauvoir dice una frase que es que ninguna mujer debería estar autorizada a quedarse en la casa para criar a los hijos, sino que la sociedad debería ser totalmente diferente. Traigo a colación esta frase porque esta frase la menciona Carol Borda en el debate que hizo Kika Nieto, que mencioné en un video hace mucho tiempo. Considero que esto no es promover la libertad del proyecto de vida de cada quien, sino considerar que deberíamos estar autorizadas. Entonces es como si cambiáramos de dueño. Antes era el machismo, el patriarcado, y ahora entonces es el feminismo. Y pues nada, me parece interesante mencionarlo, pues porque en este caso estoy bastante de acuerdo con la crítica que hace Carol Borda. Obviamente para mí una cosa es decir que lo ideal sería que las mujeres no se queden en el hogar y que tengan más posibilidades, y que si buscan en esas posibilidades puedan escoger igual estar en el hogar si es lo que realmente les gusta. Y otra cosa es decir que hay que prohibir y eliminar esa posibilidad para las mujeres. Me parece un poco absurdo, lo mismo que dice Carol Borda, irse al otro lado, al otro extremo, pues tampoco tiene sentido para mí. Para concluir, bueno, quiero decir una cosa. Para leer a Simone de Beauvoir hay que entenderla en su contexto histórico. Eso para mí primero es lo más importante. Karen Offen dice que Simone de Beauvoir vivió en un momento histórico específico que era la posguerra francesa, y que ese momento tenía como todo un discurso alrededor de la maternidad. Ella dice que en ese momento el Estado francés promovía muy agresiva y activamente la maternidad, a través de, por ejemplo, dar incentivos económicos a las mujeres que tenían hijos y realizar juicios morales muy fuertes también diciéndole a las mujeres que tuvieran hijos. Era la posguerra, tiene algo de sentido. Habían muerto muchas personas, muchos hombres, y pues se quería fomentar la reproducción. Eso tiene ese sentido, pero para Simone de Beauvoir esto obviamente era muy agresivo y se daba lo que ella llamaba la maternidad forzada, por lo que desde las leyes, la parte económica, la parte social, se le metía a las mujeres la idea de que tenían que ser madres. Era la única forma de estar completas. Y además se criminalizaba fuertemente el aborto. Esto ayudaba también como a esa idea de que las mujeres tenían que ser madres. Por eso distintas frases e ideas de las que he hablado acá, el feto invasor, el embarazo como algo terrorífico y asqueroso, la idea de que las mujeres no deberían tener permiso de permanecer encerradas, pues cobran algo de sentido, ¿no? Lo que hace Simone de Beauvoir es usar una estrategia discursiva para subvertir el orden patriarcal desde una lógica patriarcal. Eso es más o menos lo que dice Linda Zerilli.
Entonces, por ejemplo, esta idea de que el embarazo es lo peor puede entenderse como una estrategia narrativa que lo que busca es decir, si la mujer que está embarazada está en desacuerdo con su cuerpo, en vez de que se muestre a la mujer en armonía con su cuerpo, lo que muestra en el fondo es una analogía que lleva a mostrar que la mujer está en desacuerdo con el significado cultural que se le ha dado a la maternidad. Es decir, esta idea de que la maternidad es algo natural y que necesita la mujer para estar completa. Eso es un poco lo que dice Cerili, ¿no? Igual sí creo que es una estrategia narrativa. Es como, tú me dices esto, yo contrapongo esto. Ella, al fin y al cabo, también era escritora, era literata. O sea, sabía de la fuerza de construir discursos de este tipo. Y lo que pasa es que pues esa estrategia hoy en día no nos sirve, creo yo. Y a la vez también sé, o al menos creo que Simone de Beauvoir no quería irse al opuesto, decir como, bueno, ahora está el patriarcado así de mierda, entonces ahora las mujeres vámonos a ser superiores. Estoy bastante segura de que eso no era así, como que su idea de irse al opuesto no era tan real en ese sentido. ¿Por qué? Porque ella decía cosas como, por ejemplo, que hay que dejar de hablar de superioridad e inferioridad y más bien generar un cambio mucho más radical. Y lo mismo, pues cuando decía como lo de generar un cambio estructural que lleve una forma de organización social distinta, nos deja ver que no es lo contrario, no es como que diga ahora los hombres van a quedar cuidando a los niños, como que en esas cosas uno puede ver que su objetivo no es irse a lo opuesto totalmente, pero sí creo que igual a nivel de su discurso y de su estrategia así narrativa muchas veces se va a este opuesto y cree realmente en ese opuesto. Y bueno, más allá de eso, creo que sí es importante, como he dicho 100.000 veces, que es importante entender el lugar histórico en el que ella estaba. Creo esto porque creo que es importante y ajá, punto, es así. Pero además creo que también es importante si tenemos en cuenta que Simone de Beauvoir, una cosa de las que nos dice la primera que les dije acá, es que todo es una construcción social. Somos un poco el fruto de la cultura y la sociedad y el momento histórico en el que estamos. Y por lo tanto, ella misma lo es, ¿no? Ella tiene todas esas ideas porque nació en ese momento y nosotras hoy en día lo vemos como un poco descontextualizado porque estamos en otro momento histórico, porque hemos leído a muchas otras feministas que han venido después. Entonces, obviamente, nuestra mirada tiene que contextualizarse un poco para no ser ahistórica, porque si llega a ser ahistórica se vuelve un poco sin sentido, ¿no? Con esto no quiero decir que no critiquemos lo que ella dijo y digamos ya todo lo que ella dijo está perfecto porque lo dijo en un contexto histórico y estoy de acuerdo con eso. Para nada, yo sí creo que la forma de construir un feminismo que sea más acorde a nuestra época implica criticar ese otro feminismo que estaba antes. Entender que estaba ahí por un sentido, pero criticarlo a la vez y decir que ese sentido ya no existe y queremos construir un feminismo distinto. Y en ese sentido quiero traer aquí una de las críticas que se le ha hecho a Simone de Beauvoir, que para mí tiene sentido y pues tiene sentido con todo lo que he dicho acá. Y es que cuando Simone de Beauvoir dice cosas como, por ejemplo, que las mujeres tienen que salir del hogar porque las tareas que realizan allí no le dan un significado a su vida y etcétera, lo que está diciendo al fin y al cabo es que las tareas que tradicionalmente desarrollan las mujeres tienen menos valor, son menos importantes en comparación con las actividades que históricamente han realizado los hombres. Por ejemplo, con respecto a esto, Julia Kristeva dice que el primer feminismo, ella no menciona a Simone de Beauvoir como tal, pero hace referencia a lo que ella decía. El caso es que este primer feminismo lo que buscaba era erradicar la diferencia entre los sexos. Es decir como, bueno, este segundo sexo, es decir, las mujeres, son iguales a los hombres y podrían desarrollar las mismas habilidades y capacidades que los hombres si las dejaran, básicamente. En cambio, el feminismo que vino después lo que hizo un poco fue decir como, bueno, esas tareas que tradicionalmente se han asociado con el ser mujer también tienen un valor. Y lo que hay que hacer no es que las mujeres empiecen a hacer lo que hacían los hombres, sino que se empiece a valorar las tareas que hacían tradicionalmente las mujeres. Que ahí está básicamente la diferencia entre el feminismo de la diferencia y el feminismo de la igualdad, que ya he mencionado 1000 veces en los videos. Nuevamente, yo creo que estas dos ideas no son contradictorias, pero bueno, eso es otro tema. Entonces sí, como decía, entender que una persona que, por ejemplo en este caso Simone de Beauvoir, dice ciertas cosas en un contexto histórico y entender el sentido que tenían en ese contexto histórico no quiere decir que no critiquemos lo que ella decía. Contextualizar y entender su sentido no quiere decir que no la podamos criticar. Criticarla es fundamental para construir el feminismo que queremos hoy en día. Ok, terminé. Tengo hartísima hambre. Eduardo está dormido. Ahora sí se callaron.
después de que yo termine el video, obviamente, qué amables que son, qué belleza. El caso, es hora de comer algo antes de ponerme a editar.